Líbano es un factor fundamental en el Medio Oriente. Acaba de tener elecciones y es oportuno, con un libanés pero venezolano, Tony Yamin, comprender un poco el cuadro político del Líbano y el resultado de las elecciones. Gracias por tu invitación, Julio César. Bueno, el Líbano es un gobierno democrático, creo que el único casi en el Medio Oriente. Es un sistema federal y se hacen elecciones cada 3 años parlamentarias. Las elecciones presidenciales no existen si no lo hace el mismo parlamento después de las elecciones. Porque hay un acuerdo para elegir presidente que es especial, ¿no? Sí, sí, tienen su constitución un poquito diferente a las nuestras o a las de Occidente. Y como un sistema federal, los mismos parlamentos, los mismos diputados eligen al presidente. Son 130 diputados los que se eligen y los que se eligieron, por cierto, hace una semana, el día domingo, en el Líbano. Y son los que conforman el nuevo equipo para elegir el futuro presidente. Y a su vez los diputados están más bien divididos en sectores religiosos. Pero hay una imperativa de que el presidente tiene que ser cristiano, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Él Ya dice. a su vez, mire, los diputados son religiosos y por cada sector, dependiendo de la población, cristiana, musulmana, ortodoxa, etcétera, se elige la cantidad de diputados. Y al final, una vez constituido el Parlamento, ellos hacen elecciones del presidente de la República, del primer ministro y del jefe del Parlamento. Ahí es donde hay una norma constitucional. Sí. Que el presidente tiene que ser cristiano siempre. Sí. El presidente es cristiano maronita por tradición y es lo que la Constitución establece. El primer ministro tiene que ser musulmán, sunita, y el presidente del Parlamento es chiita. Está bien. En este momento ya fueron elegidos hace 2 años por el Parlamento anterior, pero en el futuro lo elegirán el nuevo Parlamento. ¿Fue en paz la elección, tranquila, participación? Sí, siempre es tranquila, muy democrática, por cierto. Y de verdad que bien representativa. El sector cristiano siempre representa 50% de los diputados, casi 65 diputados en toda la región por constitución. El resto son musulmanes en diferentes sectas, como los chiitas o sunitas o drusos. En el caso de América Latina, la población es muy alta. ¿Vota también para las elecciones? Sí, en el Líbano sí los emigrantes libaneses pueden votar. Se suscriben en las embajadas, en cada embajada, y hacen su votación. Lo hacen una semana o lo hicieron una semana antes y aquí efectivamente en la embajada del Líbano se hicieron elecciones hace 2 semanas y se mandaron los resultados previamente a las elecciones del Líbano. Ahora, las relaciones del Líbano con el Medio Oriente en general, ¿cómo están? En general está muy bien, aunque el Líbano está un poquito ligado a los problemas, a las problemáticas del Medio Oriente. ¿Cuáles serían esas problemáticas fundamentales del Medio Oriente? Bueno, la problemática es en parte religiosa y en parte el conflicto que hay entre países o el conflicto principal que hoy en día estamos sufriendo, que es el conflicto sunita-chiita, que son musulmanes ambos. Los sunitas generalmente están en la región del Golfo. Todo ese sector sunita, todo lo que es Arabia Saudita, lo que rodea la península arábica, todo es principalmente sunita. Incluso países como Egipto, Túnez, Libia también son sunitas. Ahora bien, el Líbano sí está un poco dividido en sectores religiosos sunitas. El Líbano está constituido por un 30-35% de chiitas, 30% sunitas y unos 30% cristianos entre ortodoxos y cristianos. Por ahora, siendo el presidente un cristiano, ha tenido el apoyo de los chiitas, ¿no? Generalmente tiene el apoyo general de todo, pero realmente el Líbano es un poquito diferente a una, digamos, una constitución normal como la de Occidente. Tiene sus funciones específicas como presidente de la República. Es más un presidente de protocolo, de diplomacia. El primer ministro tiene más funciones operativas, funciones de dirigir los ministerios, de funciones de ejecutar, de trabajar, de manejar presupuestos. Y el presidente del Parlamento, que también tiene una fuerza política que está representado por los chiitas,
es el que convoca al Parlamento y decide. El Parlamento tiene una fuerza muy importante. ¿Por qué tanta influencia francesa en el Líbano? Porque eso fue una colonia francesa, porque el ejército, el gobierno otomano estuvo casi 800 años de ocupación en el Medio Oriente y el que liberó realmente el Medio Oriente, el Líbano, Siria, etcétera, fue los franceses y tienen preferencia y colonizó al Líbano y de hecho es un idioma secundario pero que se habla por toda la sociedad. En América Latina, ¿cuáles son los países de mayor población libanesa en la diáspora? Muy bien. Brasil es la principal, es la más importante y la más grande. Aunque ellos vuelven al Líbano, visitan menos al Líbano que los venezolanos libaneses o que quizás los mexicanos o los americanos, pero la población descendiente es muy grande. Yo diría que hay más de 2 millones libaneses. Y no solo eso, nada más en Latinoamérica, la población libanesa o la descendencia libanesa es mayor que la misma población del Líbano. En tu caso, eres cristiano, ¿de cuál área? Cristianos maronitas, mis descendientes, yo soy venezolano de Sí, nacimiento. pero hay cristianos también ortodoxos, Sí, hay cristianos armenios. ortodoxos, hay armenios también, por supuesto, cristianos. Y el Líbano de verdad está muy dividido en sectores. ¿Los drusos qué papel juegan en todo esto? También son musulmanes, tienen su sector, tienen su región y forman parte de la sociedad. El Líbano, a pesar de los conflictos y guerras, sigue siendo un centro de atracción para el turismo internacional, ¿no? Por supuesto. Una geografía El muy Líbano interesante. principalmente su ingreso son los servicios y el turismo definitivamente. Las vacaciones de verano son el principal ingreso de turismo y Se puede pasar afluencia. de la montaña a la nieve al mar prácticamente, ¿no? Perfectamente. Y usted a veces hay épocas que en una semana puede ir a la playa y otra semana sube a la montaña y hay frío, hay ¿Cuáles son los nieve. centros turísticos más importantes en el Líbano? Bueno, hay varios. Las regiones montañosas son muy turísticas, hay pueblos de verdad tradicionales con sus costumbres, con comida muy tradicional. Las playas del Líbano son muy importantes, son visitables por toda la región vienen de Europa, del Medio Oriente, viene mucho turismo, los mismos países árabes, y tienen también zonas como grutas, tienen arqueología muy importante como la región de Baalbek, y tienen una de las ciudades o la ciudad más antigua del mundo que tiene más de 8.000 años, que es Biblos. De hecho, mucha gente del Golfo, de los árabes sunitas, vienen al Líbano a pasar sus vacaciones. Sí. ¿Y los libaneses a dónde viajan? Mire, la inmigración libanesa es muy grande y muchos viven en el exterior y están establecidos con su familia en todas partes del mundo, principalmente en las regiones del Medio Oriente, o vamos a llamarlos el Golfo, donde está el petróleo. Entonces ellos afluyen mucho al Líbano y quizás van 2 o 3 veces al año a visitar al Líbano. Y principalmente ese es el movimiento más importante turístico que tiene. En tu caso, ¿qué conoces de la región? ¿Dónde has estado? Bueno, nosotros principalmente estamos en la región norteña del Líbano, Esden, y es la ciudad natal de mis padres, y es una ciudad importante, es un pueblo importante en la historia, y yo diría que es un pueblo muy turístico en la época de verano. Pero también viajas por el Medio Oriente en general, por el Golfo, por ejemplo. Sí, bueno, el Golfo quizás no, pero sí he ido a Dubái, sí he ido a Egipto, he ido a Túnez, he ido a Siria, a Jordania, que tienen mucha arqueología. Básicamente son viajes de turismo arqueológico. Seguimos conversando con Tony Yamim, esta segunda parte es muy interesante conversar porque él tiene un centro internacional y le va a dedicar mucho ahora el fútbol, que es la Copa Mundial en Rusia, y conversar con él sobre estos temas para participar también nosotros allí en algunas discusiones, incluyendo hasta una exposición de íconos que se haría con la participación de especialistas rusos. Ya regresamos.